A reading from the first letter of St. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Brothers and sisters, Hermanos, the body is el not cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. God raised the Dios con su poder resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con Él. avoid immorality. Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, pero el que fornica peca en su propio cuerpo. Do you not know that ¿O es que no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? whom you have from Él habita en ustedes, that you are not porque lo han recibido de Dios. purchased at a No los poseen en propiedad, porque lo han comprado pagando un precio por ustedes. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo. into your hands, O A Lord. tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Be my rock of refuge. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. You are my rock. Tú que eres mi roca y mi baluarte, For your name's por sake. tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Into your hands I A commend tus my manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Tu misericordia sea un gozo y mi alegría. Te has fijado en mi aflicción. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. rescue me from the clutches of Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. servant. Sálvame por tu misericordia. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Blessed is the man who perseveres in temptation. Bienaventurado el que persevera ante la tentación, He will receive the crown of life. pues él ha de recibir la corona de la vida. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ionum. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his En disciples, aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Amen, I say to you, les aseguro unless a grain of que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. but if it dies, Pero si muere, da mucho fruto. whoever loves El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. whoever serves El que quiera servirme, que me siga, where I am, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva el Padre lo premiará. verbum Domini. Nos tibi Christe. Today we celebrate the memorial of Hoy celebramos el memorial de Santa María Goretti, virgen y mártir. Es santa patrona de la juventud, de las mujeres, pureza y las víctimas de la violación. October Nació en el octubre 16 de 1892. Su padre era un obrero que vivía cerca de Anzio, no lejos de Roma. Cuando ella tenía 9 años, el padre muere. Era
pobres, estaba trabajando en la tierra y contrae malaria. En aquel entonces los dueños de la tierra mandaron hombres para ayudar a la familia, para ayudarles a seguir Serenella. laborando la tierra. And it was a difficult, problematic family. Era una Giovanni's wife, familia con problemas. Uno de ellos and Giovanni himself, eran was Giovanni y Alessandro. alcoholic, Giovanni, la esposa de él, había muerto en un asilo y él tenía problemas con la bebida y sus hermanos tenían problemas. Él estaba metido en la pornografía, tenía fotografías y cosas así en el lugar donde vivía y fue gravemente influido por estos pecados. María tuvo que asumir el papel de cuidar a sus hermanos menores. Apenas tenía 11 años, estaba en la casa en la granja y era la hora del día cuando la madre estaba fuera en el campo trabajando. Alessandro se le acercó, trató de he stabbed forzarla 15 times, y ella to death the next se negó y él la apuñaló 14 veces, resultando en su muerte el día siguiente, el 6 de julio. El sacerdote vino a ungirla y a darle los últimos asked her ritos y le sins, repenting of preguntó acerca del perdón de sus pecados. said, I too, Y ella dijo, Jesus has forgiven yo también, así como Jesús me ha perdonado, yo también lo perdono a él, Alessandro. Yo también deseo que él algún día venga y on her deathbed me acompañe en el cielo. times. Así que en su lecho de muerte había sido apuñalada 14 veces por este hombre. Alessandro tenía 18 años en ese entonces. Forgave Ella lo perdonó her. y murió poco tiempo después de eso. During the attack, Durante el ataque, cuando Alessandro estaba tratando de Maria was abusar de ella, back and said, María lo empujaba y le decía, no, es un pecado. Dios no quiere esto, irás al infierno si haces esto. of Alessandro's Pensando his own salvation, en la salvación de Alessandro, en la fealdad y el she was protesting clearly. del pecado. Estaba protestando, obviamente motivada por amor a Dios y su ley, y también por amor a Alessandro, en lo que decía ella. Alessandro prácticamente fue destrozado por la muchedumbre, Sent to prison because he was fue enviado a prisión, pues aún era considerado menor, sentenciado a 30 años, cumplió 27 años, y en prisión durante 6 años más o menos. very angry. Estaba muy lleno de ira, básicamente no se había arrepentido. Y María Goretti se le apareció en un sueño con lirios, rodeada de lirios. En cierto momento ella le entregó los lirios y él cuenta que sentía que quemaba en sus manos. Pero esto causó esa conversión y arrepentimiento en él y Repented. llevó la vida a partir de entonces de prisionero modelo, se arrepintió. E incluso después de salir, después de 27 años, la madre de María Goretti, Asunta, también lo perdonó. Él le pidió perdón a ella. Es verdaderamente una hermosa historia de perdón y cómo el perdón vence el mal. Así es como Dios limita el mal. Así es como vence el mal, a través de la misericordia y a través del perdón. Si piensan al respecto, Taken hold, esto pudo haber never to know that forgiveness from Alessandro or tomado control de los dos. and could have really destroyed Ni- their lives from within as well. Ninguno de ellos pudo haber ofrecido perdón y pudo haber destruido sus vidas por dentro, pero al ofrecer perdón y recibir perdón, acogieron la vida eterna, la vida plena. En 1950, Pío XII la canonizó. Hubo una muchedumbre de 500,000 personas en la Plaza San Pedro. Fue la primera canonización al aire libre y Asunta y Alessandro estaban presentes. Obviously, he was Él obviamente había sido perdonado por ella. to be Él brother in a Capuchin monastery. más adelante pasó a ser hermano laico en un monasterio capuchino durante 24 años. Trabajó como hermano laico, vivía una vida muy devota, iba a misa diaria. Alessandro murió cuando tenía 87 años, en 1970, y 9 años antes, en 1961, escribió un testimonio acerca de su vida y dijo, tengo casi 80 años y estoy a punto de partir de esta vida. Al mirar mi pasado,
puedo ver que en mi juventud elegí un mal camino que me llevó a la ruina. Mi comportamiento se vio influenciado por los medios de comunicación masivos, impresos y malos ejemplos que son seguidos por la mayoría de los jóvenes sin siquiera pensar. Y yo hice lo mismo. No me preocupaban esas cosas. Y al final dice, aún en mi corazón tengo las palabras de reproche y perdón de ella. 24 años trabajó como hermano laico y vivió una vida devota. Dijo, espero que esta carta que escribo pueda enseñar a otros la feliz lección de evitar siempre el mal y de siempre seguir el camino correcto, como hacen los niños. Creo que la religión con sus preceptos no es algo sin lo que podemos vivir, sino más bien es el verdadero consuelo, la verdadera fortaleza de la vida y la única forma segura en toda circunstancia, e incluso las más dolorosas en la vida. Padre alcohólico, enfermedades mentales en su familia, y habla acerca de cómo su fe, cómo esta norma es el sendero hacia una vida plena y los efectos de esa cultura, podemos decir, y los males en esta cultura que los llevaron por el camino equivocado. La pornografía se estima que es una industria de 13.000 millones de dólares al año. La Oficina Internacional de Trabajo estima que 5.500 millones de personas en el mundo son víctimas de la explotación sexual. La pornografía, la lujuria, convierten a la persona en una cosa, lo cosifica. Podemos definirlo como un deseo sexual excesivo. Obviamente el amor conyugal es algo bueno que el Señor nos ha dado. El placer tiene el propósito de unir a las dos personas, a la pareja, unirlos en amor uno con otro. Pero cuando tenemos un deseo sexual desordenado y sacado fuera del contexto del matrimonio, nos reduce a una vida dirigida por meros deseos animales. Aunque nos convierte en animales, a pesar que nunca perdemos esa dignidad. El Señor siempre nos está llamando a una vida mejor y nos perdona. Pero nos encontramos en una epidemia de este problema. El mundo, obviamente, no nos ayuda a vivir de la forma correcta. La primera carta a los Corintios hoy, Pablo nos dice, el cuerpo es para el Señor y Él ha de resucitarnos por su poder. Estamos destinados a la comunión con Dios, que el sacramento del matrimonio es esta imagen de la unión de Jesucristo, el prometido con la iglesia, su prometida, que tenemos esa gran dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios y que hemos de vivir según esa dignidad y tener esa meta de unión con Dios. Pablo usa la frase de que somos templos del Espíritu Santo, que Dios vive en nosotros, que Él nos ha dado su vida, nos ha dado la gracia santificadora para fomentarla y cultivarla en nosotros, para conocer la vida plena. Y es difícil, sí, tenemos una naturaleza humana caída, tenemos un mundo corrupto, pero Él nos dice, Jesús nos dice en el Evangelio, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, quedará infecundo, pero si muere, dará mucho fruto. Esa muerte, por seguro, ese grano de trigo que cae en la tierra y muere, nos habla de la resurrección de Jesucristo y la resurrección y también de la realidad que vivimos cuando buscamos vivir una vida en obediencia a los mandamientos. Por seguro involucra una muerte, una lucha, una muerte de nuestros deseos caídos, de los desórdenes en nosotros, las inclinaciones y cosas así. Exige que mueran, pero si hacemos eso, daremos mucho fruto. Tendremos una vida nueva, conoceremos una plenitud nueva. Tristemente, en cierto sentido, la vida de Santa María Goretti es una imagen de esta era. Una joven muchacha atacada y asesinada. Y en nuestra cultura de hoy, con la licencia sexual y todo eso, existe
and suffering. dolor increíble, una dificultad que va de la mano y sufrimiento. Also provides us Pero también ella nos proporciona gran esperanza. and devotion to her because she shows Hay gran amor y devoción a María Goretti porque ella nos muestra en su pureza y su virginidad una vida celestial, lo que es posible, la vida plena, que no tenemos que rendirnos ante ello, no tenemos que darnos por vencido, no tenemos que rendirnos a esto que nos reduce a vivir en el nivel de un animal. Al seguir al Señor, al convertirnos en templos del Espíritu Santo, al vivir según esas obras del Espíritu, como San Pablo nos dice que hagamos, new fruitfulness, conoceremos a new life. un nuevo fruto, una nueva vida. Y Santa María Goretti es una hermosa imagen de esto, Forgiveness, de perdón, devotion. de devoción. You know, I remember one time Recuerdo en cierta ocasión el padre Pablo Strauch estaba predicando y hablaba acerca de que la familia era muy pobre y María Goretti backyard, so to speak, en el set up patio trasero había you know, with a little hecho un pequeño santuario a la Virgen con una pequeña estatua en las rocas. probably I wouldn't Y think probablemente mass and things or en esa época devotions available like that to her or sacraments. no podía ir a misa ni tenía ese tipo de devociones disponibles para ella, pero ella solía ir a esa gruta, visitar esa gruta y mostrar gran devoción a la Virgen y orar el rosario, orar a la Virgen. En medio de la gran pobreza había un gran deseo de fomentar, que fomentaba ese gran amor y la convirtió en santa. A veces pensamos que hace falta tener Working for us and have, you know, to check all these grandes elementos que devotional life, estén a nuestro favor, desire and pero lo esencial es el deseo en el corazón. that desire we Dios trabaja con ese deseo, le damos permiso a través de esto y ella se convirtió en una gran santa para esta época, una imagen de pureza, una imagen de devoción Lord in a very para el Señor generation. en una generación muy corrupta que va en una dirección Let us distinta. ask, Saint Maria Goretti, Pidámosle a Santa María Goretti que ore por nuestros jóvenes hoy en día, por nuestra cultura, para que aumente nuestra santidad y pureza de vida.